El Fondo Monetario Internacional aprobó 594 millones de dólares para, de esta forma, ayudar en una emergencia por el COVID-19 a Guatemala. En un comunicado de prensa, el Fondo Monetario Internacional informó que este 10 de junio, la Junta Directiva en Washington, Estados Unidos, aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia de Guatemala por aproximadamente 594 millones de dólares para ayudar al país a cumplir con las necesidades urgentes de balanza de pagos derivados de la pandemia del COVID-19. El documento agregó que a pesar de los sólidos fundamentos, el modelo económico-social de Guatemala ha demostrado ser vulnerable al brote del COVID-19. Las autoridades están aumentando oportunamente el gasto y las transferencias de atención médica para los más vulnerables. El ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Rizzi, confirmó la asistencia económica para el país y explicó en qué se podrían utilizar estos fondos dinerarios. El capital. Y la otra ventaja es de que son destinos bastante amplios en el sentido que podemos utilizarlo para apoyo presupuestario, para recaudación, para salarios, para la adquisición de bienes y servicios, para el gasto social. Entonces, básicamente es un préstamo que nos va a permitir utilizarlo en donde lo necesitemos, porque el objeto de este préstamo es cabalmente poder sopesar los efectos que nos pudiera haber dejado el COVID. Sin embargo, la utilización de estos 594 millones de dólares que aprobó el Fondo Monetario Internacional para paliar los efectos económicos provocados por el nuevo coronavirus debe pasar por el Congreso de la República para su aprobación. Bueno, aquí hay algunos procesos, diría, un poquito más técnicos que tenemos que llenar nosotros con el Fondo Monetario, pero de ahí tenemos nosotros que hacer una iniciativa de ley, la cual se va a presentar a dirección legislativa para que se dé el trámite correspondiente en el Congreso. Ya media vez se presenta dirección legislativa, pues lo tendrán que agendar, tendrán que dar lectura en el Pleno, ahí lo van a mandar probablemente a Comisión de Finanzas, ahí esperamos se dictamine favorablemente y se irá a un proceso de aprobación que podría ser de urgencia nacional o de 3 lecturas. Suena fácil decirlo así, como que se hiciera en 2 semanas, pero sí pensemos de que son procesos complicados y complejos, y creo que la labor de socialización con los diputados es indispensable para que nosotros contemos con estos recursos para el presupuesto del próximo año. Según el titular de la Cartera del Tesoro, González Rizzi, en un mes aproximadamente podrían presentar en el Congreso de la República la iniciativa de ley para la aprobación de la asistencia económica de 594 millones de dólares. Es un préstamo que ofrece el FMI para apoyar a países que afrontan el COVID-19. Será utilizado para apoyar el presupuesto general de la nación para gasto social, bienes y servicios, compensando la caída de la recaudación tributaria, puntualizó Álvaro González. Bueno, asistencia económica, ¿no? Algo que efectivamente muchos países, incluyendo Guatemala, necesitan derivado de esta situación del COVID-19. Vea estos datos, por favor, y hagamos, Sandy, juntos el análisis. Hasta el momento, la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID-19, ha hecho que el Congreso de la República apruebe 3 ampliaciones presupuestarias para atender la misma. El gobierno, por su parte, ha dispuesto de estos fondos a efecto de equipar los hospitales que tienen a los enfermos del COVID-19 para la contratación del personal médico de enfermería y de todos los insumos que se utilizan, y también de otro tipo de ayudas como los programas que acabamos de ver del bono de familia. Estas ampliaciones han servido para la implementación de estos programas económicos que se están brindando a las personas a las cuales también les ha sido suspendido su contrato. Sin embargo, Sandy, de nadie es desconocido que el COVID-19 ha generado en Guatemala y el mundo una crisis económica nunca antes vista durante el presente siglo. Y es aquí donde el Fondo Monetario Internacional viene y ofrece al Estado de Guatemala, que marca una tendencia macroeconómica bastante estable dentro de la región latinoamericana, pues este préstamo, que es un préstamo alto, estamos hablando de 594 millones de dólares, para poder paliar y atender algunas situaciones derivadas del COVID-19, inclusive gastos de funcionamiento. Esto hay que marcarlo. ¿Por qué? Porque, como lo explicaba el ministro de Finanzas, González Rizzi, hay una situación. Recordemos que el presupuesto de ingresos y egresos del Estado vigente para el año 2020 es el mismo del 2019, ya que no se aprobó, pero no se contaba en ese momento. Es la irresponsabilidad a veces de las legislaturas. En aquella ocasión, la anterior, la 8ª legislatura, que iba a haber una emergencia
emergencia, que iba a ser una pandemia. Y entonces ahora tenemos esta situación en la cual los fondos no alcanzan. Efectivamente, Julio, ¿a qué se le debe dar prioridad con este préstamo? Bueno, Sandy, esto es muy evidente que aquí hay situaciones que tendrían que ser prioritarias. Primero, atender la emergencia en salud, que significa pues mejorar los servicios de asistencia médica, de asistencia de salud, de medicinas, de equipo médico, del personal médico también y de enfermería en los hospitales que se han creado. Recordemos que estamos hablando para el COVID-19 del caso del Hospital del Petén, del Parque de la Industria, de lo que hay aquí en Villanueva, está Zacapa también, Escuintla y Quetzaltenango hasta el momento, y dentro de poco se va a inaugurar otro en Retaluleu. Estamos hablando por lo menos en este instante de 7 hospitales. Ya esto requiere alguna situación, pero los programas de orden social, como el bono familia y como el programa que da 75 quetzales diarios. Apoyo económico. Apoyo económico, se les ha suspendido el contrato, creo que también es parte de este apoyo o ayuda, valga la redundancia, que hay que impulsar. Y no hay que olvidar otra cuestión, tú lo decías y por eso acá aprovecho para mencionarlo. El 70% de la población económicamente activa lo hace en la informalidad, entonces ¿por qué no tener un programa para emprendimiento? Que mire, yo no trabajé para nadie, estoy siendo afectado, yo tenía tal empresa, quebró, pero tengo la idea de poner, qué sé yo, una tienda, una farmacia, esta es mi proyección, pero necesito en este momento un apoyo. Ahí podría ser la situación. Y sabemos que en este momento hay muchas personas que, por ejemplo, no aplican el bono familia, no aplican en el tema del apoyo económico porque no tienen un contrato que sea suspendido. Entonces, podrían aplicar en un bono extra que se podría girar para este tipo de personas que están en la informalidad. Así es, Sandy. Y bueno, lo otro que lo explicaba el ministro de Finanzas también, esto servirá para pagar parte del funcionamiento del Estado de Guatemala, que al final de cuentas, recuérdate que también se está recaudando menos y se necesita también que haya un personal, aunque sea mínimo, en las instituciones del Estado. Hay más información, Julio, porque hay que tomar en cuenta que obviamente se han buscado diversas formas para poder financiar y de esta manera también generar recursos en el Estado y atender la crisis. Así es, Sandy. Sabes que ante esta crisis, entonces, tal y como tú lo estás mencionando, pues ahora el Fondo Monetario Internacional, lo voy a pasar a quetzales, está ofreciendo 4,000 millones de quetzales en préstamo. Importante será que si este préstamo es aceptado por el Estado guatemalteco y se aprueba, en todo caso por el Congreso de la República, la información sobre el mismo quede clara sobre el uso y el destino que se le va a dar. Importante también va a ser de la misma manera el hecho que el gobierno en su momento implemente todos los mecanismos de transparencia pertinentes para conocer sobre el tema de la ejecución de los fondos de este préstamo millonario. Y siempre vale la pena recordar que cualquier tipo de préstamo que represente endeudamiento es un compromiso de pago a futuro para nosotros y quizá también para las generaciones futuras. Pero sobre la balanza en este momento, fuera del tema del endeudamiento, está la emergencia actual y la necesidad económica ingente de nuestro país, del Estado de Guatemala como tal, como Estado, pero sobre todo de sus habitantes. Recordemos que no somos el único país que hemos requerido o necesitado un préstamo para poder paliar esta situación. Son varios los países que han hecho solicitudes también, porque obviamente es una situación que no se tenía prevista y mucho menos el impacto que se iba a generar a nivel económico. Entonces es un auxilio finalmente y obviamente se tiene que tratar con la responsabilidad correspondiente porque estamos hablando de un endeudamiento también. De un endeudamiento al final de cuentas, y por ello es que nosotros acá en A la Medida hemos traído a colación este tema que seguramente será tema de análisis para otras noches también, en el cual conoceremos más detalles. Mientras tanto, ¿te parece si vamos a una pausa comercial? Así es, Julio, vamos a la pausa. Al regresar tenemos la radiografía de los casos de COVID-19. Por favor, sigue en sintonía. Claro que sí, no cambie. Recuerda que nosotros somos A la Medida.